Normalmente cuando pensamos en los nazis, pensamos en política, en economía, en un tratado fallido. Pero hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a explorar sus raíces desde un ángulo que quizás es menos conocido, pero mucho más oscuro. Casi como si analizáramos una secta apocalíptica convencida de que llegaba el fin del mundo. Exacto. Las fuentes que tenemos delante nos van a permitir ver cómo una visión casi religiosa del fin de los tiempos pudo acabar, pues, justificando el Holocausto. Vamos a sumergirnos en pasajes clave de Mein Kampf, en la figura de un mentor casi olvidado, Dietrich Eckart, y en una de las falsificaciones más dañinas de la historia, los protocolos de los sabios de Sion. Y la clave de este análisis, yo creo, es entender no solo qué creían, que ya es bastante terrible de por sí, Desde luego. sino cómo llegaron a construir ese sistema de creencias. Porque lo que vamos a ver es una lógica interna, un castillo de ideas que, aunque nos parezca monstruoso, era coherente para ellos. Claro. Vamos a rastrear ese camino que transformó un antisemitismo político que ya era muy virulento en una supuesta guerra cósmica para salvar a la humanidad. De acuerdo, pues vamos a empezar a tirar de ese hilo. El punto de partida lógico parece Mein Kampf. En el libro, Hitler cuenta una especie de historia de conversión, su despertar al antisemitismo en Viena. Sí. Las fuentes nos dicen que esa historia es, en gran parte, una invención, pero es increíblemente reveladora de la mentalidad que ya tenía en Múnich. El lenguaje que usa es este otro mundo. Totalmente. No habla de adversarios políticos, habla de plagas. Describe la cultura judía como una, y cito, pestilencia espiritual peor que la peste negra. Uf. Llama a los judíos portadores de gérmenes. Y al marxismo, que para él era una creación judía, lo llama plaga de las naciones, ideada por verdaderos demonios. O sea, no son metáforas políticas al uso, es el lenguaje del pánico existencial. Claro, es que a una plaga no se la debate, se la erradica. Y lleva esta idea hasta sus últimas consecuencias. Llega a escribir que una victoria de lo que él llama el judío marxismo significaría algo así como el colapso de la civilización humana y la consiguiente devastación del mundo. El fin del mundo. Literalmente, el fin del mundo. Has dado en el clavo con la palabra erradicar, porque esa es la lógica que subyace. Estás describiendo un discurso que es puramente apocalíptico. El conflicto ya no es por poder o por territorio. No. Es una batalla a vida o muerte entre la humanidad, tal y como él la concibe, y la aniquilación total. Y en esa batalla él se asigna un papel muy concreto, el de Salvador. Hay una frase al final de ese capítulo en Mein Kampf que te hiela la sangre. Escribe, textualmente, «Por eso hoy creo que actúo de acuerdo con la voluntad del Creador Todopoderoso. Al defenderme del judío, lucho por la obra del Señor». Es decir, no se ve a sí mismo como un político, se ve como un agente de Dios en una misión divina. Pero, ¿de dónde sale esta idea tan mesiánica? ¿No parece algo que se le ocurra a uno de la noche a la mañana? No en absoluto. Esa idea de ser un agente divino no le salió de la nada. Fue moldeada, si no directamente inyectada, por un hombre que lo vio precisamente así, como un Mesías. Ah. Y ese hombre es su mentor, una figura clave pero que a menudo queda en la sombra, Dietrich Eckart. Dietrich Eckart. A menudo se le menciona como uno de los fundadores del partido, pero poco más. ¿Quién era realmente? Era todo un personaje, un publicista, poeta, dramaturgo fracasado y uno de los cofundadores del Partido Obrero Alemán, el que luego sería el Partido Nazi mundial, y la revolución en Múnich sufrió una transformación radical. Se convirtió en un virulento antisemita exterminador. Y su visión del mundo ya era completamente religiosa. Hay una cita suya que lo resume todo. Esta guerra fue una guerra religiosa, una guerra entre la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, Cristo y el anticristo. Vaya. Para él, el enemigo, los judíos, eran la encarnación literal del anticristo. Cristo contra el anticristo. La batalla final, y es él quien introduce el famoso concepto del Tercer Reich en este círculo, ¿verdad? Siempre me ha sonado algo grandilocuente, casi místico. Porque lo es. Y no es un invento nazi, lo cual es fascinante. El concepto original se remonta a un monje italiano del siglo XII, Joaquín de Fiore. Del siglo XII. Sí, él teorizó que la historia se dividía en 3 eras, la del Padre, la del Hijo y una futura tercera era, el Reich del Espíritu Santo.
Sería una era final, un reino milenario en la Tierra. Pero antes de su llegada, aparecería el Anticristo y se libraría una batalla apocalíptica terrible, liderada por una figura mesiánica, un dux. ¿Dux? Que en latín significa líder y en alemán se traduce como Führer. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la base ideológica del Tercer Reich nazi podría venir, en parte, de un teólogo italiano del medievo? ¿Cómo es posible que esa idea llegue a un publicista de Múnich en 1920? La conexión parece alucinante. Es una mezcla extrañísima. Las fuentes sugieren que una de las vías de llegada fue la cultura popular de la época, a través de obras como la del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, El emperador y el Galileo. Ah, claro. En esa obra se habla explícitamente de un Tercer Reich, gobernado por una figura que es una síntesis de Kaiser y Dios. Eckhart estaba obsesionado con esta idea. Buscaba activamente a ese Mesías alemán, a ese furero. Y lo encuentra. Y entonces, un día de 1919, en una cervecería de Múnich, escucha a un joven y desconocido cabo del ejército llamado Adolf Hitler dar un discurso incendiario. Y Eckhart cree haberlo encontrado. Ve en él al líder destinado a librar esa batalla final. Se convierte en su Juan el Bautista. Vale, la imagen es potentísima. Tienes al profeta, Eckhart, que ha encontrado a su Mesías, Hitler. Pero a toda religión apocalíptica le falta algo fundamental. Un texto sagrado, una prueba irrefutable de que su visión del mundo es la correcta. Y la encontraron, o más bien creyeron encontrarla en uno de los fraudes más exitosos y destructivos de la historia. Los protocolos de los sabios de Sion. He oído hablar de ellos, por supuesto, pero ¿qué contienen exactamente? ¿Qué es lo que los hizo tan convincentes para gente como Hitler y Eckhart? Lo increíble es su origen. Son un corta y pega. La mayor parte es un plagio de un panfleto satírico francés del siglo XIX contra Napoleón III, que no tenía nada que ver con los judíos. Nada que ver, nada. A eso le añadieron elementos de una novela de ficción alemana. El resultado es un supuesto plan secreto de una conspiración judía para dominar el mundo. Y lo diabólico del texto es que pervierte el propio mesianismo judío. La idea de un Mesías que traerá paz se retuerce y se convierte en un plan satánico para esclavizar a la humanidad, usando todas las herramientas de la modernidad que ellos temían. Exacto. El capitalismo financiero, la democracia liberal, el socialismo, todo. El texto es un reflejo perfecto de sus propios miedos, pero proyectado en un enemigo. ¿Y cómo llega este documento a Múnich? Llega con los exiliados rusos que huían de la revolución bolchevique. De hecho, fue un místico ruso, Sergei Nilus, quien popularizó los protocolos, integrándolos en su propia visión apocalíptica. Estaba convencido de que eran la prueba de que el anticristo judío estaba a punto de llegar. Y esa versión, cargada de fervor apocalíptico, es la que aterriza en la Múnich de la posguerra, un caldo de cultivo perfecto de caos y paranoia. Y para Eckhart y Hitler fue como encontrar la pieza que les faltaba en el puzzle. Fue una revelación. El impacto fue inmediato y demoledor. Eckhart dijo que, al leerlo, uno quedaba paralizado por un horror indescriptible. Para él, de repente, todo encajaba. El Ragnarok, el apocalipsis, la derrota alemana, la inflación, todo era parte del mismo plan. Y Hitler lo usa para explicarlo todo. Absolutamente todo. La hiperinflación, el hambre al servicio de los judíos, la amenaza de una revolución comunista, un paso más en el plan. Y aquí es donde la lógica conspirativa se vuelve un círculo perfecto. Porque poco después, la prensa internacional, como el Times de Londres, demostró que los protocolos eran una falsificación. Lo normal sería que eso desactivara la bomba. Pero con Hitler ocurrió justo lo contrario. Exacto. Su argumento, que detalla en Mein Kampf, es la definición de un pensamiento a prueba de cualquier evidencia. Dijo que el hecho de que periódicos que él consideraba controlados por los judíos se esforzaran tanto en desacreditarlos era, y cito, la mejor prueba de que son auténticos. Es una lógica impenetrable. Cualquier prueba en contra se convierte, de hecho, en una prueba a favor. Es el manual de la teoría de la conspiración. Imposible de rebatir desde fuera, completamente. En ese momento, para ellos, los protocolos dejaron de ser un simple panfleto político. Se convirtieron en un texto profético, en la revelación de los objetivos finales de su enemigo cósmico. Era la piedra angular. Y con esta prueba en la mano, supongo que el siguiente paso era reescribir la historia entera de la humanidad para que encajara con esta revelación.
Eso es exactamente lo que hicieron. La obra póstuma de Eckart, que a Hitler ayudó a completar, se titula El bolchevismo desde Moisés hasta Lenin, un diálogo entre Hitler y yo. Himmler, por cierto, la consideraba lectura obligatoria para las SS, madre mía. Y es básicamente una reinterpretación delirante de toda la historia occidental a través de esa lente. ¿Qué tipo de reinterpretaciones contiene? Dame algún ejemplo. Pues son alucinantes. Por ejemplo, el libro de Esther, que es una historia de salvación del pueblo judío, se presenta como la prueba de un asesinato de 75.000 persas con un claro trasfondo bolchevique. Increíble. A Jesús, por supuesto, lo convierten en un héroe ario que luchó contra los judíos. Pero la figura clave en su argumentación es, sorprendentemente, San Pablo. San Pablo. ¿Qué problema tenían con él? Para Eckart y Hitler, San Pablo era el gran villano de la historia. Lo describen como un asesino en masa convertido en santo, que como judío secuestró y distorsionó del cristianismo genuino y ario de Jesús, ¿Y cómo lo hizo? introduciendo el veneno de ideas como la igualdad y la fraternidad universal. Su objetivo, según ellos, era usar estas ideas para destruir desde dentro la sociedad racialmente jerárquica del Imperio Romano. Hitler llega a decir que la religión de Pablo es literalmente el comunismo de hoy. La conexión es tremenda. Si la igualdad y la fraternidad son un arma judía, diseñada para debilitar y destruir a las razas superiores. Entonces, la única salvación posible es una contradoctrina basada en la desigualdad racial. La ideología nazi se convierte, así, no en una opción política, sino en la única defensa de la humanidad. Y si sigues esa lógica hasta el final, la conclusión a la que llegan es inevitable y aterradora. El exterminio. El exterminio preventivo. El libro de Eckart es increíblemente explícito sobre esto. Cita a Giordano Bruno, sacándolo de contexto, para decir que los judíos son una raza tan pestilente que merecen ser erradicados y exterminados incluso antes de nacer. ¡Qué horror! La conclusión del libro es que la única manera de evitar el exterminio de la raza aria a manos de los judíos es exterminar primero a los judíos. Una lógica monstruosa, pero como decías al principio, coherente dentro de su propio universo paranoico. Y es una idea que vemos repetida por el propio Hitler. Directamente. En Mein Kampf argumenta que el objetivo final del judío es la aniquilación del mundo, que su victoria llevaría a un planeta desprovisto de hombres. Por lo tanto, en su mente, el exterminio de los envenenadores internacionales no es una atrocidad, sino una necesidad para salvar la civilización. Y esta ideología, forjada en cervecerías y panfletos, finalmente llega al poder y se convierte en política de Estado. Las fuentes señalan un momento clave, un discurso de Hitler del 30 de enero de 1939. Sí, es un discurso tristemente famoso. En él, Hitler se presenta a sí mismo no como canciller, sino como profeta. Y lanza esta advertencia. Si la comunidad financiera judía logra sumir a los pueblos una vez más en una guerra mundial, el resultado no será la victoria de los judíos, sino más bien el exterminio de la raza judía en Europa. La guerra que se avecina ya está enmarcada como el cumplimiento de su profecía. Totalmente. Y lo más revelador, según las fuentes, es que los propios nazis, en su propaganda, solían fechar erróneamente este discurso. No decían que fue en enero, sino el 1 de septiembre de 1939. Al día exacto de la invasión de Polonia. El mismo día. Es un detalle crucial. No es un error. Es un acto deliberado para vincular el primer disparo de la guerra con la ejecución de la profecía. Y esta profecía se convirtió en un estribillo, una justificación repetida hasta la saciedad. Goebbels la cita, Himmler se refiere a ella. Las fuentes mencionan incluso una carta de un soldado en el frente que escribe que la aniquilación es necesaria para cumplir la profecía del Führer. Lo que nos lleva a una conclusión bastante escalofriante sobre la naturaleza del Holocausto. Sí, y es la conclusión central de las fuentes que estamos analizando. Quizás el Holocausto no debe entenderse tanto como un plan burocrático detallado desde el principio, sino como el resultado inevitable de una expectativa apocalíptica. Una vez que Hitler y los demás se convencieron de que la guerra que ellos mismos habían iniciado era esa batalla final, escatológica, la guerra de exterminio o Vernichtungskrieg, se convirtió en la consecuencia lógica. El Armagedón había llegado. Recapitulando un poco, lo que este análisis nos revela es que, bajo la superficie de la política y la guerra, la ideología nazi se sustentaba ¿en qué? En un sistema de creencias apocalíptico, una visión del mundo con una lógica interna aterradora. Sí,
Visto así, los perpetradores no se veían a sí mismos como meros soldados o asesinos, sino como cruzados convencidos de que estaban librando una guerra santa para salvar al mundo. Exactamente. Y eso nos deja con una reflexión final, una que va mucho más allá de este periodo histórico. Hemos visto cómo un cóctel de mitos medievales, interpretaciones religiosas retorcidas y una falsificación moderna se pudo combinar para crear un arma ideológica capaz de justificar un genocidio. ¿Sí? Y esto plantea una pregunta muy relevante para hoy. ¿De qué manera las narrativas apocalípticas, ya sean seculares o religiosas, siguen moldeando los conflictos políticos y las ideologías extremistas en nuestro mundo? Y sobre todo, ¿qué tan conscientes somos de su poder para invertir la realidad y definir al otro no como un adversario, sino como un mal cósmico que debe ser aniquilado?